Hola a todos, ¿cómo están? Qué gusto verlos nuevamente aquí y encontrarnos en el camino. Y en esta ocasión continuamos ya en la parte final del Nuevo Testamento con ahora sí, terminando las cartas de Pablo, ya vimos también la de Santiago, y ahora vamos a ver una carta muy especial y de alguien súper especial que es Pedro. Entonces, vamos a ver esta carta de Pedro, pero lo voy a hacer con una personita especial para mí, que es Geraldine. Hola, Geraldine. Hola. Corro veloz, no. Corro lento, no. ¿Corro qué? Dependiendo. No, pero tu apellido segundo. Campos. Campos. Corres por el campo. Muy Sí. bien. Pues, padrísimo. Así que vamos a comenzar con esta carta. ¿Qué te pareció? Nuevamente estamos arrancando, porque ya habías compartido anteriormente con nosotros. ¿Qué carta te tocó? Bueno, ¿qué compartimos? Primera de Corintios. Primera de Corintios. Muy padre. Pues qué padre, qué bueno que nos toca nuevamente con esta carta de nuestro famoso Pedro, famosísimo Pedro. Platícame, ¿qué te gustó así a términos generales? ¿Qué te llamó la atención? Me gustó que desde un inicio te da como una perspectiva para ver de forma diferente el sufrimiento que un cristiano puede sufrir durante su camino en la vida con Jesús. Y me gusta el enfoque que da y la enseñanza que deja de cómo ver ese sufrimiento, de cómo debemos nosotros actuar y cómo debemos ser más parecidos a Jesús. Eso fue lo que más me impactó en toda esta carta, de cómo Él nos anima a ver esto de forma distinta. Pues vamos a ir desarrollando esta carta. Vamos a conocer un poco más de Pedro. Geraldine, a ver, ¿quién es Geraldine? ¿De dónde vienes? Platícame, porque para muchos a lo mejor tu acento se oye un poco diferente al mío. Bueno, yo vengo de Venezuela. Ya tenemos casi 8 años aquí en México. Ok. Ahorita soy licenciada en criminología y estoy haciendo mi maestría en psicología. Ok, padrísimo. Qué padre. Además, ¿cómo has ido complementando tu carrera? ¿La estudiaste, por lo que entiendo, si son 8 años, la estudiaste aquí? Sí, completamente aquí las dos. Ok. Y cuando se vinieron de tu país, ¿todavía estaba Hugo Chávez o ya no? ¿Ya estaba Maduro como presidente? Ya había muerto Chávez. Okay. Y estaba Maduro como presidente en ese momento. Acaba de entrar por ahí. Bueno, estaba o ya tenía... Ya tenía como 1 año o 2 años gobernando. Perfecto. Bueno, en este caso, Pedro, ahora vamos a conocer un poco más de Pedro. ¿Recuerdas cuál era el nombre original de Pedro? Era Simón. Su nombre de nacimiento que le dieron sus padres era Simón. Ajá. Un nombre muy común en la comunidad judía, ¿no? Sí, exacto. De hecho, es el nombre de uno de los patriarcas. O sea, acuérdate que dentro de los 12 hijos de Jacob había uno que era Simeón. Entonces, por eso Simeón es prácticamente el mismo nombre, un nombre muy común dentro del pueblo hebreo. Entonces, su nombre real era Simón. Pero ¿por qué Pedro? ¿Recuerdas? Era principalmente por cuando él menciona de que Jesús es el Salvador, el que viene, ahí Jesús le cambia el nombre a Cefas, que es en arameo. En arameo, sí, en arameo. O Petros, que es en griego, que significa piedra. Los dos significan piedra. Entonces, a ver, vamos a leer esa parte que está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 40 al 42. Dice, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. O sea, Jesús es el que le dice, serás llamado Cefas. O sea, de ahora en adelante te voy a decir Cefas. Le dice,
le está hablando en arameo, que eran tres, o sea, en ese entorno de Judea se hablaban tres idiomas. Se hablaba el hebreo, obviamente, por la nación hebrea. Se hablaba también el arameo, era común hablar en arameo y también en griego. Entonces, por eso vemos que luego los nombres cambian un poco. Y algo importante, Pedro era de los que estaba en el círculo más íntimo de Jesús, ¿no? Sí. Estaba Juan y Santiago y Pedro, eran como que los tres más íntimos. De hecho, una parte importante también, hablando de estos nombres, porque a veces, Gerald, nos confundimos un poco o pensamos que son personas diferentes. Por ejemplo, el tema de Cefas, ¿no? Pablo lo usa mucho, ¿no? Pablo usa mucho Cefas porque fue lo que, como Jesús se refería a él. Entonces, vamos a ver cómo en ocasiones en el libro de Hechos se menciona mucho, obviamente está escrito por Lucas, pero se menciona mucho a Cefas. Cefas era como se refería a él Pablo, porque se conocían. Y también una parte importante, ¿has oído Juan? Sí. Bueno, platicábamos en el caso de que era un nombre común también, era un nombre común entre el pueblo judío, porque es Jonás. Juan viene de Jonás. Entonces, todos estos nombres, unos recordar que vienen del hebreo, Jonás en el hebreo se traducen como Juan, que vienen ya de las raíces griegas y posteriormente latinas, ¿no? Entonces, más o menos nos vamos viendo los nombres y una parte importante también, como decíamos, a mí me gustan los símbolos, el simbolismo que vienen luego en los nombres que nos da la palabra, que nos dan pues las escrituras. Y en este caso, Pedro también lo establece como una piedra fundamental y empiezan a hacer ese nombre, pero le dice Petros, que era como piedra, que no es lo mismo de Petra, que es una roca, ¿no? Pero de todos modos dice, ok, el fundamento es Cristo como la gran roca, ¿no? Como esa piedra. Recuerdas que también cómo termina el Sermón de la Montaña cuando dice, el que escuchara el Sermón de la Montaña y pusiera por obra las enseñanzas que les daba Jesús ahí, dice, lo compararé como a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, ¿no? Entonces, Jesús va estableciendo ciertos símbolos, ¿no? Hablando de la roca. ¿De qué otra? A lo mejor te voy a agarrar en curva, pero en el Antiguo Testamento, al ver, ¿te acuerdas de algún pasaje en donde se mencione con mucha importancia una roca? Una roca en el desierto, cuando Moisés, ¿te acuerdas? Que Moisés le dice al Señor que le diera de beber agua. Ah, sí, y sale agua al golpear una roca, ¿no? Una piedra. Entonces, y también Jesús se establece como la roca que desecharon los constructores. Entonces, lo que está diciendo Jesús y lo que dicen las Escrituras desde el Antiguo Testamento, hay mucho símbolo ahí. La roca que nace que brota una fuente de agua para darle a, pues eran más de 1 millón de personas que estaban en el Éxodo, que estaban migrando de Egipto, eran más de 1 millón. Entonces imagínate cómo salía agua de esa roca con la que les dio de beber Dios a través de Moisés en el desierto, ¿no? Y Jesús mismo dice que Él es como una fuente de agua viva y que nosotros también seremos. Entonces, y hay muchos símbolos que a mí me encanta estar leyendo y encontrando esos símbolos, porque recordar que desde el Edén nacen ríos que bañan todo el Edén. ¿Recuerdas que en Génesis 1 y 2 describen los ríos, sobre todo en esa parte del inicio de Génesis? Pero bueno, regresemos a la roca, y no es el
este artista fortachón, ¿no? Sí te acordaste de La Roca. Sí. Muy bien. Daniel, mi hijo, es fan de La Roca. Me cae bien ese actor. Pero bueno, regresemos a nuestra roca, a nuestra piedra, a nuestro Pedro. ¿Desde dónde la escribe? ¿Recuerdas desde dónde escribe esta carta? Sí, él escribe esta carta desde Roma, pero hace referencia... Pero no dice en ningún lado, no, en ningún lado dice que esté escribiendo desde Roma. No, porque él lo menciona como si fuera Babilonia, pero es porque en este tiempo el término Babilonia se hace referencia o se coloca como un arquetipo para las naciones que estaban gobernadas por corrupción. Entonces, él escribe esto desde Roma, que en ese tiempo pasa a ser la nueva Babilonia. Claro, en el pueblo hebreo era muy común hablar del tema de Babilonia. Recordar que ahí, así como en Egipto, también en Babilonia fueron esclavizados. Babilonia llega a tener un gran poder, ¿no? Uh-huh. El gran imperio sirio, medo, persa, todo este tema asirio, ¿no? Todo este tema de esa zona en el Medio Oriente tuvo una influencia tremenda. Y Babilonia, recuerda también que es Babel. Entonces, ¿te das cuenta cómo estamos yendo nuevamente del Nuevo Testamento? Estamos yendo al Antiguo Testamento. Entonces, en el Antiguo Testamento podemos ver cómo hay ciertos símbolos permanentes en la cultura hebrea, en la cultura judía. Entonces, uno de ellos era este pueblo corrompido que era Babilonia, la torre de Babel, en donde el hombre quiere gobernarse por sí mismo, ¿no? Hacen una torre que quería que alcanzara el cielo, ¿no? Llegara a alcanzar el cielo por los propios fuerzas, por la propia acción del hombre, en cuanto así no se llega al cielo. Entonces, estas enseñanzas de Babel, Babilonia, efectivamente eran, cuando Pedro lo menciona desde Babilonia, de hecho me gustaría que lo leyeras, está al final en el capítulo 5, en el versículo 12 y 13 de la primera carta, pero ahí es donde, bien lo dijiste, menciona Babilonia, pero se está refiriendo a Roma porque está gobernando con sistemas realmente corrompidos. Uh-huh. Y el lugar central del gobierno del Imperio Romano era Roma, por eso se referencia así. ¿Cómo lo dice? Dice, con la ayuda de Silvano, a quien considero un hermano fiel, les he escrito brevemente para animarlos y confirmarles que esta es la verdadera gracia de Dios. Manténganse firmes en ella. Saludos de parte de la comunidad que está en Babilonia, escogida como ustedes y también de mi hijo Marcos. ¿No? Dice, saludos de la comunidad que está en Babilonia, del grupo que está en Babilonia, pero pues no estaban allá en Bagdad, ¿no? Sino estaban, bueno, lo que ahora es Bagdad, porque esa era la zona donde estaba Babilonia. Ahora están realmente en Roma, y la dicen, como bien lo dijiste, como una nueva Babilonia. Pero otra cosa que me llama la atención, esta carta, que era una circular, o sea, las cartas se escribían para circularlas entre las iglesias. Entre las iglesias. Recuerdo cuando empecé a trabajar que estaba dentro de los documentos, estaba el memorándum y estaba una circular, y era cuando esto lo tienen que circular en todas las oficinas, ¿no? Uh-huh. Y así, en este caso, esta carta era de esa forma, y por eso es que les habla a todos los exiliados, ¿no? Uh-huh. Así empieza la carta. Pero otra cosa que me llama la atención es que menciona a Silvano y a Marcos. ¿Qué te llama la atención ahí? De que ellos se encontraban en ese momento con Pedro. Y que Silvano realmente fue el que redactó la carta y Marcos estaba en conjunto con ellos, y como se había mencionado en videos anteriores, de que para escribir una carta no era que nada más la persona llegaba y escribía la carta,
sino como que recibía ayuda de otras personas, debatían de como que qué es lo mejor que le podemos decir a estas personas. Y ya un escriba o un encargado era el que redactaba la carta para ya así poderla enviar y que Claro. llegara a un punto. Ya, o sea, claro, esa parte me gusta porque dice, con la ayuda de Silvano, a quien considero un hermano fiel, les he escrito brevemente para animarlos y confirmarles que esta es la verdadera gracia de Dios. Manténganse firmes en ellas. O sea, todo lo que explica, como esta es la parte final, les dice, con la ayuda de Silvano, ¿no? Que es Silas. ¿Recuerdas que estos nombres, ¿no? Silas en hebreo, Silvano en el griego y así. Entonces, Silvano es Silas, un gran compañero también de Pablo, y en este caso lo vemos que ya estaba con Pedro, Sí. ¿no? O sea, cómo no había ese celo, esa parte me gusta, porque no, él es mi discípulo, no es tuyo, y luego se pelean tanto las personas y luego no aprendemos a trabajar en equipo y no importa que una persona, por ejemplo, que pues tú estás con el grupo de Dani Gómez, vamos a decirle el nombre, ¿no? De que es el pastor de un grupo al que tú vas, pero por otro lado también nos ayudas aquí en la producción a jóvenes y todo, o sea, no hay ese celo y creo que esa parte ha sido una parte muy hermosa dentro de que vamos ahorita construyendo en donde no hay un celo, ¿no? Y aquí lo vemos como Silas está trabajando con Pedro y también opinaba y le daba lugar Pedro a Silas. Pero también vemos... Porque lo menciona en la carta y realmente no era necesario de como que lo mencionara así, pero él sí le da la importancia de decir quién estaban con él, de quién lo ayudó y quién lo apoyó. Entonces, eso también es una parte que rescatar. ¿Y a quién más menciona? A Marcos. ¿Y cómo le dice? A mi hijo. ¿No? A mi hijo Marcos, ¿no? Y también les manda saludos mi hijo Marcos. ¿Y era hijo de Pedro? No, era un discípulo de él, pero lo amaba como un hijo para él. Entonces, a sus ojos era su hijo en la fe. Fíjate, hay algo que se dice en el Evangelio de Marcos, menciona una parte que había un joven que había salido corriendo porque había estado cuando Jesús fue arrestado en Getsemaní. Entonces da esa nota y todo se cree que haya sido el mismo Marcos, que era muy pequeño. De hecho, Marcos no fue un discípulo de Jesús, pero sí se cree que haya sido un jovencito, probablemente ya haya hecho su bat mitzvah, recordar que eran judíos, por lo tanto, de los 12, 13 años en adelante, ellos ya eran responsables de sus decisiones en base a las escrituras. O sea, para el judío ya un varoncito hecho y derecho era a partir de los 12, 13 años, y era un varón hecho y derecho responsable de sus actos delante de Dios. Pero se cree que haya sido más o menos en esa edad. También se cree que en la casa de Marcos, o Juan Marcos, que así se llamaba, nombre completo, Jonás Marcos, esta parte vemos cómo es probable, se cree que en la casa de él haya sido el lugar donde fue la última cena, en el aposento alto. Y otro punto también se dice, por todos estos temas, que era tal la relación que tenía Marcos con Pedro. Recordar que Pedro era uno de los mayores y por lo tanto Juan Marcos o Marcos era pues un muchachito adolescente, pudiéramos decir. Entonces, ¿cómo llegan a tener esa relación de Pedro con el más pequeñito que había conocido a Jesús? Y se cree también de que el Evangelio de Marcos haya sido prácticamente todo el conocimiento que le transmitió de mismo Pedro a Marcos. Entonces, es considerado a veces por algunos eruditos o algunos estudiosos de las escrituras que el Evangelio de Marcos sea prácticamente como si fuera el Evangelio de Pedro, ¿no? Entonces, está padre esa relación. Ahora, decía esta parte que los animaba, o sea, todo esto lo escribí, decía él, dice, les he escrito brevemente para animarlos
y confirmarles, o sea, y ratificarles, confirmarles que esta es la verdadera gracia de Dios. Manténganse firme en ellas, o sea, están en lo correcto. ¿Por qué tenían que mantenerse firmes? ¿Qué es lo que les escribe Pablo? Bueno, él realmente le escribe esta circular porque se enteró de que estos cristianos que eran no judíos, y él lo establece en la carta de que eran personas que no eran judías, estaban siendo perseguidos y acosados por sus vecinos romanos. Entonces, es para animarlos que dentro de ese sufrimiento hay algo más. Entonces, es como lo mencioné al principio, Pablo quiere que ellos vean ese sufrimiento con unos ojos distintos. Dentro de ese sufrimiento hay algo más. ¿Cómo? A ver, platícame ahí esta idea que tú detectaste en la carta. ¿Por qué habría algo más dentro del sufrimiento? Porque es más el punto de cómo tú tomas ese sufrimiento en tu vida. Él los invita a ver ese sufrimiento de que es como un regalo de Dios, un regalo extraño, porque hace que te fortalezcas en la fe y que sea realmente una fe genuina. Tú has estudiado, eres criminóloga y ahora estás estudiando psicología. Problemas, aflicciones. Yo estoy hablando con una experta. Al día de hoy hay mucha depresión, al día de hoy hay mucha ansiedad e incluso un incremento tremendo en el suicidio, principalmente juvenil. Cada vez vemos más personas suicidándose. Muchos se suicidan porque sufren. Sí, y aquí, realmente... Perdón, y aquí Pedro les está diciendo, van bien, anímense. Porque a ver, platícame cómo lo ves tú desde esta carta, desde las escrituras, pero en la sociedad actual y todo este tema acerca del sufrimiento. Lo que comentábamos de que ahorita el suicidio ha incrementado, pero realmente las personas que cometen el suicidio no es porque quieran dejar de vivir, sino es porque están en una etapa de sufrimiento tan grave que ellos no ven salida. O sea, como si los nublara, el sufrimiento los nublara y ellos quieren terminar con ese sufrimiento y en ese momento es la única opción que ven. Entonces creo que eso, por eso también se los menciona Pedro, para que vean que dentro del sufrimiento hay otras opciones, que no se dejen encerrar por el sufrimiento. ¿Y cuál es la salida o cuál es esa opción que les está diciendo Pedro? De que es Dios y de que eso no lo está permitiendo que nosotros suframos, bueno, por así decirlo, que permite ese sufrimiento con un propósito mayor. Y que nosotros en ese momento puede que no lo veamos, porque como te menciono, se puede quedar uno ciego del sufrimiento como no ve salida, pero necesitas a alguien que te diga como que este sufrimiento está ocurriendo por algo. Ve el lado positivo. Hay esperanza. Hay esperanza. Esta parte me viene ahorita a la mente, este versículo que dice que yo soy la puerta, dice Jesús, ¿no? Yo soy esa salida. Estás en medio de la oscuridad y yo soy la salida, dice, yo soy la puerta, ¿no? Y también dice que el que entra a través de él entrará y hallará pastos, ¿no? Entonces, hay una esperanza y es esta parte, por eso le dice permanece firmes. Yo creo que, ¿cuál es la razón, Gerald? Tú ya lo sabes, por lo que grabamos y compartimos todo esto. Para compartirle a las personas que nos están viendo de que hay una esperanza, de que hay algo más, hay un propósito para su vida, hay alguien que los ama y que murió por ellos para que perdonar sus pecados y que está esta esperanza de que las cosas pueden cambiar, o sea, que Dios tiene control, ¿no? Aunque no siempre la circunstancia va a cambiar, pero vas a cambiar tú, va a cambiar tu corazón. Y eso va a ser un cambio realmente alrededor. Que veas desde otra perspectiva las cosas.
Tú has visto ahí en mi WhatsApp que tengo una frase que me gustó y alguna vez la escuché, que decía, cuando yo cambio las formas, la forma como veo las cosas que veo cambian, ¿no? Entonces, yo creo que es ese enfoque, esa visión que queremos nosotros compartir, que es la que viene y el mensaje que viene de Jesús, ¿no? Es ese lugar de esperanza. De hecho, ayúdame leyendo 3 versículos, te voy a pedir que leas. Primero, 1 Pedro 2:12, después 1 Pedro 3:16 y después 1 Pedro 4:16. Ok. Primera de Pedro 2:12 dice, tengan una conducta ejemplar entre los gentiles, para que en lo que ellos los calumnian como malhechores, al ver las buenas obras de ustedes, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. La primera de Pedro 3:16 dicen, tengan buena conciencia para que en lo que hablan mal sean avergonzados los que se burlan de su buena manera de vivir en Cristo. Y primera de Pedro 4:16 dice, pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. Entonces vemos que había persecución, sufrimiento, calumnias, ¿no? Pero dice esta parte, si los calumnian como malhechores, ustedes actúen bien de todos modos, porque sus actos son los que realmente van a demostrar y a mostrar lo que Jesús ha hecho en su vida. Por otro lado, es por eso que dice, su buena manera de vivir en Cristo es la que dice 1 Pedro 3:16. Entonces, debido a cuando tú empiezas a vivir ahora con la perspectiva que nos dio Jesús, con las enseñanzas de Jesús, entonces aquellos tarde o temprano van a ser avergonzados, los que te critiquen o murmuran. Tú ten buena conciencia de hacer lo correcto. Y en el último dice que si sufrimos por eso, por ser cristianos, no nos debe dar vergüenza, porque debemos de sentirnos honrados de que nos identifiquen con Jesús, ¿no? De que digan, es que esta chava realmente quería agradar a Dios. Es una chava cristiana, honestamente cristiana, no religiosamente, pero porque se veía a Jesús en su vida. Ahora, entrándole muy a las enseñanzas de esta carta, habla una parte importante en la primera sección que habla de que hay una vez que tú tienes una relación con Jesús, tienes una nueva identidad, ¿no? Hay algo importante que se ve en donde dice, tú eres un pueblo elegido en medio del sufrimiento. Y cuando estaba meditando la carta que queríamos compartir, dije, oye, no es en vano, o sea, no es algo que sea solo coincidencia. Yo creo que Dios lo ha permitido compartirlo contigo, Gerald, porque al final gran parte de tu nación ha estado en el exilio, ¿no? Y es 2 puntos importantes que menciona en la primera sección Pedro, cuando dice en la parte de que estos gentiles es un pueblo elegido, ha sido metido al pueblo judío, al pueblo hebreo, al pueblo del Mesías, ¿no? Siendo un nuevo pueblo, siendo una nueva familia, y aunque estén exiliados, ¿no? Ustedes vivieron esa parte, gracias a Dios ustedes salieron por el trabajo de tu familia, de tu mamá, pero hubo gente que salió sin nada, hay gente que sigue saliendo. Platícame un poco este tema del exilio, la nueva familia, no sé si te pasó a ti al estar leyendo la carta. Sí, porque principalmente me siento identificada en cuanto de que es salir, dejar tu lugar, donde tienes tus costumbres, tu familia, y irte a otro lugar totalmente distinto que no conocías, no conoces sus costumbres, es adaptarte a las nuevas costumbres, de ver cómo puedes ir haciendo para tener conocidos, porque llegas
sin conocer a nadie y es como que, bueno, es iniciar nuevamente, no tengo ningún familiar aquí en este lugar, entonces es desde cero realmente. Y ahí valoras más este sentimiento de familia, de pertenencia, porque sientes como que en ese momento ya lo dejaste a un lado, pero después te das cuenta de que si lo ves con otra perspectiva, estás recibiendo otro lugar que viene siendo tu nuevo hogar y vas conociendo personas que vienen siendo tu nueva familia. Entonces, es un cambio que uno tiene que hacer, pero es bonito porque vas conociendo gente nueva, costumbres nuevas y también vas teniendo un cambio en ti y en ver ese sentimiento de pertenencia, de familia. Entonces, por eso me sentí muy identificada, porque ahí veo como Pedro les dice como que ustedes son elegidos por Dios y sí son parte de esta familia, sí pertenecen aquí, porque me imagino que muchos se sentían de como que es que realmente nosotros no somos judíos, no pertenecemos a esta iglesia. ¿Por qué no puedo creer en Dios y no puedo creer en Jesús sin tener una religión? Pero sigue siendo la maldad del hombre. El hombre varón tratando de ponerse por encima de la mujer y ahora la mujer tratándose de poner por encima del varón. No hay mejor referencia de cómo amar a tus enemigos que él. Él también fue perseguido y murió por un gobierno corrupto y aún así los perdonó e incluso veló por ellos, o sea, le preocupó la vida de ellos antes que la de él mismo.